Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de 4 jugadores importantes que no seguirán en River de cara a este segundo semestre del 2025. Quizás en el momento en el cual estás viendo este video ya hay alguno de estos 4 jugadores que se terminó yendo del conjunto de Núñez, pero por lo pronto hablaremos puntualmente de 4 futbolistas que no van a ser tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo y que jugaron bastante tiempo en River. No vamos a estar hablando puntualmente, por ejemplo, de nombres como los de Federico Gattoni, los de Gonzalo Tapia, Matías Rojas, que son jugadores que o llegaron en el último mercado de pases y se van a ir para librar cupo extranjero, o otros, como en el caso de Gattoni, que llegó con De Michelis y el muñeco prácticamente no lo tuvo en cuenta nunca. Acá hablaremos de futbolistas que llevan bastante tiempo en River, que muchos de ellos inclusive debutaron de la mano de Marcelo Gallardo en la primera división o que fueron pedidos como refuerzo bajo el mando del muñeco y que ahora lamentablemente tendrán que irse. El tiempo pasa para absolutamente todos y la limpieza en el Millonario no puede hacerse esperar. Si bien es cierto que el primer semestre no fue tan malo, no se puede decir que haya sido bueno, ni mucho menos. Y la realidad es que hoy el equipo está lejos de ser candidato a ganar la Copa Libertadores, por lo que sí o sí deberá desprenderse de ciertos nombres que no han aportado mucho o no han aportado prácticamente nada en el último tiempo. Empecemos. Vamos a comenzar hablando de los que tienen ofertas para irse. El primero de ellos es Rodrigo Aliendro, que por lo pronto tendría casi todo arreglado para irse a jugar a Vélez. Hay que tener en cuenta, y este es un problema no solamente en el caso de Aliendro, sino básicamente en todos los futbolistas de River, si quieren pasar a otro equipo del fútbol argentino, claramente tienen que tener una reducción de salario importante, porque prácticamente ningún otro equipo de nuestro país puede pagarle los mismos números que cada uno de ellos gana en River en lo que respecta a su sueldo, ya sea mensual o anual. Así que en el caso de Aliendro, si es que va a pasar a Vélez, es el que más cerca está de todos los que voy a mencionar en este video de irse y de confirmar su salida, lo más seguro es que su partida venga acompañada de una reducción importante de salario a la hora de llegar al Fortín de Liniers. Por lo pronto, la estadía de Aliendro en River yo creo que ha sido más que positiva. Es cierto que atravesó 2 lesiones duras que le impidieron tener continuidad, pero cuando Aliendro estuvo bien, River jugó bien. En el primer semestre del 2023 fue para mí el mejor mediocampista del conjunto de Núñez en el 11 que salió campeón de la Liga Profesional de la mano de Martín de Michelis, y si bien es cierto que después de eso tuvo niveles con muchos altibajos, también se le recuerda en el 2024 el tanto convertido a Estudiantes de La Plata en la victoria por 2-1 por la Supercopa Argentina, en lo que hasta ahora es el último título de River, ya sea a nivel nacional o internacional. Es un jugador que si hubiera llegado al más grande 4 años antes, es decir, no alcanzado ya los 30, que fue la edad en la cual llegó al elenco de Núñez, seguramente hubiera sido otra clase de jugador y River lo hubiera podido disfrutar mucho más, porque es un futbolista que se sabía que tenía buenas condiciones, pero que no iba a tener ofertas importantes del exterior, y de esa manera River se podría haber asegurado a un jugador por muchísimo tiempo. Es, creo yo, de los 4 futbolistas que voy a mencionar en este video, por el que más estima tiene en general el hincha de River. Es un jugador que, a pesar de no haber nacido en el club, de hecho los 3 que voy a hablar más adelante son 3 que hicieron las divisiones inferiores en el más grande, pero por lo pronto es muy querido por el simpatizante del Millonario, sabiendo que siempre ha dejado absolutamente todo en la cancha, pero últimamente no ha podido ser ese recambio que verdaderamente se necesita. Es verdad que en muchas ocasiones Gallardo lo pensó como titular, pero hay que tener en cuenta que a su edad tiene ya el muñeco que poner jugadores con más despliegue en el centro del terreno del juego, y por eso la idea del muñeco, después veremos si le sale y si los jugadores en cuestión que voy a nombrar tienen el nivel adecuado, pero para Gallardo los 2 titulares en el lugar en el que se mueve normalmente Rodrigo Aliendro van a ser Kevin Castaño y Juliano Galopo, que son más jóvenes, que es cierto que ninguno todavía logró mostrar el nivel que llegó a tener Aliendro, pero recién arrancan, entonces esperemos que en el corto plazo puedan brindar su mejor función con el manto sagrado. En el caso de Aliendro veremos si se termina de confirmar su partida a Vélez. Yo creo que de los jugadores que voy a mencionar en este video es el único que a lo mejor
jugador ya está 100% definida su salida al elenco de Liniers, así que a lo mejor cuando estén observando este video ya se sabe que va a ir a Vélez. Caso contrario, tendrá que buscar otro equipo que seguramente también sea del fútbol argentino, porque el jugador no tendría problemas en llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con River y bajarse su salario para seguir jugando en el fútbol de nuestro país. Así que Rodrigo Aliendro es el primero de los futbolistas en esta lista que en este mercado de pases va a abandonar el Millonario con un agradecimiento más que importante, porque cada vez que se puso la camiseta de River rindió claramente al máximo. El segundo jugador es Santiago Simón, un futbolista que el hincha de River en un principio quería muchísimo, porque cuando debutó en la primera del más grande a finales del 2020, básicamente todos pedían minutos para él. Un chico de 18 años que hacía sus primeros encuentros con el conjunto de Núñez. Sabemos cómo es generalmente el hincha, no solamente de River, en general de todos los equipos del fútbol argentino, cuando los jóvenes debutan en primera. Quieren verlo más tiempo, quieren que ocupen el rol que seguramente en ese entonces estaba ocupando algún jugador de mayor experiencia, pero que no estaba rindiendo de manera óptima, y Simón logró ganarse un lugar. Yo creo que hasta mediados del 2022 el nivel de Simón fue en ascendente, pieza clave para el equipo que ganó la Liga Profesional del 2021, único torneo local que hasta este momento ha ganado Marcelo Gallardo en lo que respecta a campeonatos de ligas con River. Es cierto que ya no podrá ganar ninguno más de ese estilo porque ya no hay más ligas en el fútbol argentino, son todas copas, pero por lo pronto, volviendo a Simón, fue un jugador importantísimo y clave en esa consagración del elenco de Núñez. Después empezó a perder de a poco su lugar. En el primer semestre del 2022 fue más titular que suplente, pero su rendimiento ya fue bajando de a poco. Y a partir de ahí, la curva descendente fue demasiado notoria. En el 2024 tuvo un rendimiento muy pero muy malo, a tal punto que ya en este 2025 tuvo un buen ingreso contra Independiente en aquel duelo que River estaba empatando 0-0. Simón ingresa en el entretiempo y la realidad es que su buena entrada sirvió como para que el equipo de Núñez terminara de ganar 2-0 en el Estadio Monumental, pero posteriormente a eso Gallardo le dio un par de encuentros más como titular y su nivel fue no flojo, flojísimo. Una intrascendencia total dentro del terreno de juego. Un mediocampista que juega en un lugar de la cancha en el que tiene que ayudar a atacar y aparecer por sorpresa en el área, y a su vez también tiene que ser parte del equilibrio en la mitad de la cancha para que el equipo no quede mal parado, y no hacía ninguna de las dos. Esto claramente mostró un fin de ciclo, a tal punto que no jugó prácticamente en el último mes y medio, desde finales de abril, que no suma minutos, y en el Mundial de Clubes no ingresó en ninguno de los 3 partidos. Es cierto que en los primeros 2 no estaba disponible por lesión, pero nunca fue una alternativa para Gallardo. Es más, recordemos que en el último duelo contra el Inter de Milán estaban todos los volantes suspendidos, Enzo Pérez, Castaño y Galopo, y no hubo en ningún tipo de charla o de momento en el cual se insinuó que Simón podía llegar a ser titular habiendo tantos jugadores suspendidos. La realidad es que su estadía en River terminó siendo muy positiva al principio, pero floja al final. ¿Cuál podría ser su destino? Por lo pronto el representante asegura tener una oferta del Elche de España. En ese caso, claro está, River pretende alrededor de entre 3 y 4 millones de euros para dejarlo salir. Otra opción es que pase como cedido, como parte de la operación para incorporar a Juan Carlos Portillo y a Matías Galarza, provenientes de Talleres de Córdoba, al conjunto cordobés. Veremos qué es lo que sucede. Yo no tengo absolutamente nada cerrado en relación a Simón, teniendo en cuenta que en su momento River rechazó ofertas un tanto más importantes, teniendo en cuenta que era un futbolista más que relevante, primero para Gallardo y después para De Michelis. Ahora no saben puntualmente qué hacer. Usarlo como pieza de recambio para irse a Talleres, prácticamente ya nos damos por hecho que va a ser un jugador poco importante y que no se va a poder sacar ningún rédito económico en el futuro. En el caso de irse al Elche de España o a cualquier otro equipo europeo, se le va a poder sacar ese rédito económico, pero no ayudaría a incorporar a los 2 jugadores que quiere traer River del elenco de Córdoba. Y vamos ahora a hablar de Manuel Lanzini, otro jugador que ha sido más que resistido por el público de River en el último tiempo, más allá de que creo yo cuando fue incorporado a mediados del 2023 no era un mal refuerzo. La realidad es que Lanzini no fue una mala incorporación. Volvió a los 30 años del fútbol europeo después de haber jugado 8 temporadas en el West Ham de Inglaterra. Si bien es cierto que en la última no había sido titular ni mucho menos, venía de un fútbol más que competitivo y se esperaba que en River pudiera rendir. 2 años, 2 goles marcó Lanzini.
en el segundo semestre del 2024, en el triunfo 1-0 contra Boca en la Bombonera, y el último gol del más grande en la goleada 6-2 contra Independiente del Valle por la quinta fecha de la fase de grupos de la actual edición de la Copa Libertadores. Nada más, y no se le recuerdan tampoco grandes partidos a Lanzini. Ese creo yo que es el principal inconveniente, porque vos podés tener una sequía goleadora, más allá de que la posición en la cual juega el jugador en cuestión, que es mediocampista ofensivo, tiene que aportar lo suyo. Si por lo menos tenés un par de cotejos destacados, poniéndote el equipo al hombro y teniendo buenos rendimientos, yo creo que la renovación que se le hizo por un año a finales del 2024, es decir, se le prolongó su estadía en el Millonario hasta el 31 de diciembre del 2025, hubiera estado un tanto justificada, porque hubiera sido un jugador que sería más que potable tener al menos en el plantel teniendo en cuenta su experiencia. Sin embargo, nada de nada por el lado de Lanzini. Si a eso le sumamos encima que erró su penal en la definición frente a Talleres por la Supercopa Internacional, nada positivo en lo que respecta a la vuelta del jugador en cuestión a River. Sí, el gol a Boca que permitió el triunfo en el Superclásico, lo gritamos todos porque siempre es lindo ganar en la Bombonera, y la realidad también es que Lanzini es un jugador que cada vez que se enfrenta al CNI suele tener buenos rendimientos, pero no alcanza porque contra Boca jugás 2-3 veces al año a lo mucho, y después tenés otros partidos en los que tenés que rendir, y Lanzini nunca rindió, nunca estuvo a la altura de las expectativas. Algunos buenos ingresos contra Colo-Colo por la Copa Libertadores del año pasado, pero poco para la magnitud de un jugador que venía, como dije recién, de jugar en la Premier League. Su futuro no estaría en la Argentina. De los 4 jugadores que voy a mencionar en este video, sería uno de los que tendría ya una oferta para irse a la MLS, que en definitiva también era el lugar donde Lanzini iba a terminar su carrera, porque él regresó a River con 30 años, yo creo que tenía la idea de jugar 2 o 3 temporadas en el elenco de Núñez, no con este nivel, yo creo que tenía la idea de rendir, y después posteriormente irse a la MLS para allí con 34 o 35 años finalizar su trayectoria como deportista profesional. Es verdad que Lanzini tiene una primera etapa en el club que fue positiva, siendo mucho más joven, donde hizo básicamente todo lo que no hizo en este segundo ciclo, porque en el River campeón del torneo final 2014 con Ramón Díaz, Lanzini también convierte tan solo 2 goles. El problema es que en ese equipo Lanzini era muy importante y fue figura en muchos encuentros en los que no marcó goles y ni siquiera dio asistencias. Era un jugador claramente decisivo de cara al arco rival y un futbolista que participaba siempre en el circuito ofensivo del equipo. No quedó absolutamente nada de ese Lanzini. Se espera la oferta de algún conjunto de la MLS, por lo menos mínima, y que al menos iguale el contrato que tiene en River. Caso contrario, creo yo que quedará colgado hasta el 31 de diciembre o estará muy pero muy por detrás en la consideración del muñeco, teniendo en cuenta que ya el entrenador le ha manifestado que tiene que buscarse nuevo equipo. Y el último caso es el de Matías Craneviter, el único jugador de los 4 de los que estoy hablando en este video por el cual River puso dinero, y no fue poco el dinero que en su momento puso el más grande. 4 millones de dólares le pagó el elenco de Núñez a Rayados de Monterrey a finales del 2022 para que el jugador en cuestión fuera el primer refuerzo de la era de Martín de Michelis. Es cierto que tuvo mala suerte al principio, porque en el primer partido amistoso contra Unión La Calera de Chile iban tan solo 10 minutos y se terminó fracturando la tibia y el peroné, lo que hizo que se perdiera toda la primera mitad del año. Sin embargo, ya han pasado 2 años desde que se recuperó y lo único que hemos tenido de Craneviter desde ese lapso hasta ahora fueron buenos partidos contra Talleres en los octavos de final de la Conmebol Libertadores y aceptables partidos contra Colo-Colo en los cuartos de final de esa misma edición de la Copa. Es cierto, y esto me lo sigo preguntando yo, que si fue titular en esos 4 cotejos, ¿por qué Gallardo no lo puso desde el arranque en el duelo de ida contra Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa del año pasado? Si bien es verdad que no estaba teniendo un rendimiento sobresaliente ni mucho menos, era el titular para el muñeco, y Gallardo a mi entender se equivocó dejándolo afuera, no puntualmente por la gran jerarquía de Craneviter, pero si venía siendo titular y el reemplazante fue Nicolás Fonseca, y me parece que terminó siendo un fallo muy grande, más allá de que no digo que River hubiera clasificado con Craneviter en la cancha, la realidad es que eso es otra cuestión. Fuera de eso, de ese segundo semestre del 2024, donde tuvo 3 o 4 partidos aceptables y positivos para lo que fue el elenco de Núñez en la travesía en esa copa, después nada más de Craneviter. No se le encuentra ningún momento en el cual se haya podido destacar, y acá sí va a haber una
pérdida importante en lo que respecta a la inversión económica. Es verdad que en el primer ciclo Craneviter fue vendido por 8 millones de euros al Atlético Madrid, por lo que si consideramos que ahora lo pagó 4 millones de dólares, le terminaría quedando saldo positivo en lo que fue la primera venta y la compra. Sin embargo, ahora que se tiene que ir, va a tener que rescindir su contrato. Lo más probable es que suceda algo parecido a lo de Lanzini. Si bien es cierto que el representante todavía no ha acercado ninguna oferta, es un jugador que, como fue titular en el último partido de River, en el Supermundial de Clubes de la FIFA, hubo algunos conjuntos que estarían interesados en verlo, porque ese partido en cuestión no terminó siendo todo malo, y como fue contra un elenco europeo y el mundo entero lo vio, es muy probable que le pueda aparecer algún ofrecimiento importante, ya sea de la MLS o de alguna liga que pueda igualar o superar el sueldo que hoy tiene en el Millonario. Un jugador que claramente, si analizamos y comparamos lo que fue su primera etapa con el segundo ciclo en River, es totalmente distinto. Y eso que en la primera etapa, Craneviter también se había lesionado de manera seria, pero cuando regresó la rompió toda en el equipo que fue campeón de la Libertadores del 2015. La realidad es que fue un rendimiento más que preponderante en ese momento y se vio al jugador que en ese entonces podía llegar a ser el futuro mediocampista central de la selección argentina. Inclusive jugó la final de la Copa América Centenario en el 2026. En esta segunda etapa, todo lo contrario. El año pasado no pudo ser siquiera titular por encima de Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra, que son dos de las peores compras del club en los últimos 10 años. Así que la estadía de Craneviter en River ha llegado a su fin. Veremos cuál será su próximo equipo, teniendo en cuenta que Gallardo no lo va a tener en cuenta y la realidad es que el jugador ya está en búsqueda de otro destino. Estos 4 jugadores en cuestión en algún momento fueron queridos por el hincha, por eso los pongo en esta lista y no pongo a otros, como ya mencioné en la introducción, a Federico Gattoni o a Gonzalo Tapia, porque son jugadores que el hincha nunca quiso, o por lo menos nunca se ganaron cierto cariño por parte del simpatizante del equipo de Núñez. Pero estos 4 jugadores en cuestión, cada uno a su manera y en su debido tiempo, terminaron siendo futbolistas que el hincha del más grande reconoció por sus respectivos niveles. Sin embargo, todos se han quedado en el tiempo y además todos tienen distinta edad, porque Simón todavía es un jugador joven, se podría recuperar para tener un buen nivel, pero me parece que en River no va a tener esa posibilidad, teniendo en cuenta que Gallardo ya ha tomado una decisión. Veremos si se terminan de confirmar las salidas de cara a los próximos días. El torneo clausura está a punto de comenzar y River ya tiene que tener una plantilla totalmente conformada de cara a lo que va a ser no solamente los encuentros correspondientes al torneo doméstico, sino también a la Copa Libertadores, que es el principal objetivo del elenco de Núñez y donde claramente Gallardo tiene que convertir a este River en uno de los favoritos a conquistarla. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.